te digo que en un solo día del año 2024 se lanzaron más canciones que todo el año 1989 junto? ¿O qué pasa si empezamos a reflexionar acerca de por qué las canciones duran menos, salen cada vez más en periodos de tiempo muy cortos y se olvidan así? Hoy vamos a hablar de la comercialización de la industria de la música, que ha llegado a niveles en donde es mucho más importante la parte ganancial, la parte de números y la parte de estadísticas que lo que realmente importa, que es la música. Como creadora de contenido me viene pasando estos últimos 2 años que, más allá de que a mí me encanta la música, me encanta analizar a los artistas, se me estaba haciendo todo muy repetitivo. Las canciones que venía analizando, yo empecé en el año 2020, para los que no lo saben, y del 2020 al 2022, aproximadamente, uno podía analizar un artista, analizar una canción y quedarse en ese artista unos cuantos videos más, porque había material, había jugo que sacar. Y no había una necesidad, no había una urgencia por pasar a la siguiente canción y olvidarnos completamente del artista que estábamos analizando. Ahora, ¿qué pasa? En estos últimos 2 años, y quiero poner 2 años porque es un poco una percepción personal, ustedes capaz que tienen una percepción distinta, pero en estos últimos 2 años empecé a sentir que no me podía quedar en un artista específico porque inmediatamente sacaba una canción, cualquier artista, uno hacía la reacción y a los 2 días ya sacaba otro artista y uno tenía que pasarse para la otra vereda del otro artista y así sucesivamente. Y eso fue generando en mí una sensación de ansiedad y de tener que correr detrás de la tendencia, tener que correr detrás de la canción y no poder quedarme en un artista específicamente analizando su personalidad, su estilo, qué es lo que me quiere contar con su música, que fue generando también una decepción, si se quiere, un desencanto a las reacciones y demás. Y me interesaba en este video particularmente analizar un poco este fenómeno que, luego de haber investigado un poco, me di cuenta que no viene específicamente de estos últimos 2 años, sino que es algo que se viene gestando desde más o menos la época de 2000, entre los 2005 y 2010. ¿Y esto por qué? Porque el mate está un poco frío, tengo que decir. Bueno, ¿me lo voy a tomar igual? Sí, pero está un poquito... ¿Esto por qué sucede? Sucede porque antes de la llegada de internet, la música se lanzaba muy controlada desde las discográficas. ¿Esto qué quiere decir? La discográfica armaba un plan de lanzamiento de un disco de un artista particular. Vamos a poner, por ejemplo, a un artista como Shakira, pero podemos poner a un artista como Ricky Martin o Michael Jackson o quien se les venga a la mente en este momento. La discográfica armaba un plan de lanzamiento para este artista en particular, que ese plan de lanzamiento incluía, aparte de entrevistas, incluía MTV, que en ese momento era como el lugar por donde pasaban los artistas y el lugar por donde uno consumía esa música. No es que había un internet que te permitía consumir de manera indiscriminada o poder elegir qué consumir, sino que canales como MTV, en el caso de Argentina Match Music y seguramente en su país particularmente, había un canal de televisión que se encargaba de lanzar la música nueva. Bueno, nos mostraban qué música se estaba lanzando en ese momento y todo esto obviamente que es un negocio con las discográficas del momento que aprovechaban estos canales de difusión para poder hacer propaganda, promoción de los artistas. Entonces estaba todo mucho más controlado y ya se sabía o se podía calcular más o menos qué nivel de audiencia iba a tener ese artista o ese disco particularmente que se estaba lanzando. Otra de las cosas que se hacía mucho era no se hacía mucho, era lo que se hacía, era la venta física del material. No había otra forma de conseguir el material antes de internet que no fuera comprando el disco físico. Y creo recordar que eran bastante caros los discos. Yo me acuerdo que llegué a tener disquetera cuando tenía 15 años, ¿sí? Y ya para ese momento el disco existía hace bastante. Pero me compraba muchos cassettes. ¿Por qué me compraba muchos cassettes? Porque los cassettes eran infinitamente más baratos que los discos. ¿Por qué? Porque en ese momento la única forma, como les decía anteriormente, de conseguir el material del artista que acababa de lanzar era a través de estos formatos, hasta que en un momento llegó internet. ¿Y qué pasó con internet? Después de un tiempo se crearon las plataformas peer-to-peer. ¿Qué significa la plataforma peer-to-peer? Peer-to-peer significa que se pueden conectar 2 dispositivos de manera remota y de esa manera pasarse archivos de un lugar a otro. Y ahí nacieron plataformas como Napster, como Emule, como hay varias otras, pero las más conocidas son esas, en donde vos subías el contenido que vos tuvieras en tu computadora, ya puede ser un disco,
ya puede ser un libro, ya puede ser una película, y una persona de cualquier otro lugar del mundo podía descargarse ese contenido y tenerlo en su computadora. Yo sé que esto suena prehistórico para la gente de las nuevas generaciones, pero bueno, ya hablamos de cassettes, ya hablamos de discos físicos, ¿por qué no hablar del peer-to-peer? Que siento que alguna gente quizás no lo conoce. Yo me acuerdo que me descargaba bastantes películas en Emule y a veces pasaba que te querías descargar una película y como no sabías exactamente qué te estabas descargando, venía con sorpresa. Podía pasar. Bueno, debido a esto, ¿sí? La industria discográfica sufrió un revés durísimo. ¿Por qué? Porque al tener las personas el material en su casa sin necesidad de comprarlo, se empezó a generar todo lo que tiene que ver con la piratería. Es decir, personas haciendo el disco, que igualmente la piratería ya existía de antes, pero se pudo difundir muchísimo más porque la gente tenía un acceso muy directo al material. Entonces se hacían los discos de manera ilegal y se vendían en las puertas de los conciertos, se vendían en cualquier lado realmente, porque hasta en el subte, en el metro, en donde quieran, te vendían discos. ¿Qué pasa? La gente dejó de comprar discos físicos. ¿Por qué? Porque eran muy caros. Entonces el único medio de ingreso que tenían las discográficas eran los conciertos durante un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque luego se inventaron plataformas como iTunes, se inventaron plataformas como Spotify, Deezer, etc., que lo que hacían era poner el catálogo del artista en estas plataformas y según cuál de las dos, porque en el caso de iTunes vos podés comprar canciones o podés comprar CDs por catálogo, y en el caso del streaming, como viene siendo Spotify, lo que sucede es que vos pagas una suscripción mensual y tenés acceso bastante ilimitado a distintos tipos de música, distintos artistas y demás, y los artistas ganan en base a las reproducciones. De esa manera, a partir del 2011 o 2012 se fue generando una industria musical mucho más orientada a el consumo online, que era lo que ya se venía viendo que iba a suceder, y a la venta de conciertos y a la venta de tickets en conciertos, y esas eran las ganancias que recibía la discográfica, que después terminaban teniendo en cierto porcentaje los artistas. Ahora, ¿qué pasa? Con la llegada de estas plataformas de streaming se democratizó un poco el proceso, un poco, tampoco mucho, eso pasó más adelante, pero con la llegada de estas plataformas de streaming se democratizó un poco el proceso de subir música, de convertirte en artista de manera independiente, se escuchara o no tu música, pero que sí que la posibilidad de subir tu música a estas plataformas de streaming. ¿Qué sucede? Cada día, ¿sí? Y esto son estadísticas del año pasado, pero viene bien, cada día aproximadamente 4.600 artistas suben su música a las plataformas de streaming. Por día, quiero aclarar. Eso hace que la competencia sea voraz y que las discográficas comiencen a pelearse, si se quiere, entre ellas, sobre todo las más grandes, Sony, Warner y Universal, para tener la mayor cantidad de números, ¿sí? En cuanto a reproducciones, y eso termina viéndose reflejado en estadísticas y más adelante en dinero, que es un poco lo que mueve al mundo, lamentablemente, pero es así. Para que se den una idea, el 69% de los ingresos globales de la industria de la música a día de hoy es Spotify. Y hay un detallito interesante con esto de Spotify, y es que las canciones, cualquiera sea, por reproducción en Spotify ganan un 0.003 centavos de dólar por reproducción. Esto quiere decir que para que haya un buen profit, para que haya una buena ganancia, se tienen que escuchar las canciones millones, miles de millones de veces para que el artista pueda ver de esa streaming, de esa reproducción, algún tipo de ganancia económica. Y esto nos lleva a justamente que la industria de la música empiece a trabajar en pos del dinero de la reproducción y no en pos del trabajo y el proceso creativo que le lleva a un artista particularmente a hacer su música. Entonces empezamos a escuchar música de mucha menos calidad, música hecha mucho más rápido, ¿sí? Estaba escuchando antes de hacer este video justamente, mientras desayunaba y demás, la entrevista que le hicieron a Lola Índigo, hace nada, porque va a estar haciendo su show en el Estadio Atlético de Madrid, los chicos de Nude Project. Y en esta entrevista Lola habla justamente de cómo se te les termina grabando en el cerebro, ya sea por las discográficas, ya sea por la presión social general,
que la viralidad es igual a la calidad, ¿sí? Es decir, y es un poco también lo que he charlado en algunas reacciones y demás que he hecho, con respecto a que la viralidad es igual a la calidad. Y no necesariamente es así. La viralidad tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver con, hoy en día particularmente, y es un tema del que voy a hablar más adelante, voy a desarrollar más adelante en este video, las redes sociales, específicamente TikTok, que tiene la capacidad de generar una viralidad instantánea, y así como genera esa viralidad instantánea, tiene la capacidad de hacerte desaparecer así también. Tiene que ver también con algo que se está haciendo mucho últimamente, que tiene que ver con el consumo irónico, del cual hablaremos en algún otro video. Pero no necesariamente está basado en que una canción viral sea una canción de calidad. Al contrario, siento que, y esto es una opinión plenamente personal, pero siento que a las nuevas generaciones se las ha alimentado tanto con este sistema de lanzamiento musical veloz, fugaz. Todas las canciones suenan parecido, no importa de qué artista estemos hablando, sobre todo en el mundo urbano, que es el que más se consume a día de hoy, que la gente consume. Y esto también va ligado a la gente asistiendo a los conciertos. La gente, sobre todo las generaciones más jóvenes, consumen por FOMO, ¿sí? Que es este miedo a perderme algo, fear of missing out. Entonces, terminan consumiendo una canción por FOMO, para no perderse el trend que se está viviendo en ese momento con esa canción. Eso viene todo, obviamente, empujado por las discográficas. No nos vamos a hacer los ingenuos acá. No es que crecen orgánicamente. Alguna que otra canción crecerá orgánicamente, pero todo lo que tiene que ver con viralidad está muy empujado por publicidad y por el fear of missing out, este miedo a perderse algo de la gente, que también nos lleva a esta locura, que es un fenómeno muy interesante que pasa post lo que sucedió en 2020. No puedo decir la palabra, lo cual me parece una estupidez, pero bueno. Post lo que pasó en 2020, que como tuvimos que estar encerrados, yo no sé si lo notan, pero yo lo he notado, que a partir de que se reabrieron conciertos, todos los conciertos de casi todo el mundo se agota. No importa quién sea, todos los conciertos de casi todo el mundo se agota en horas. Y de hecho hay como una especie de competencia, implícita obviamente, pero hay una especie de competencia entre los artistas para ver quién agota más rápido su arena, su estadio, su teatro, lo cual me parece una locura total. Y después le preguntás a algunas personas, y les pido que hagan ese ejercicio, yo lo he hecho, le preguntás a algunas personas, che, pero ¿te encanta este artista que estuviste 4 horas en una fila virtual para comprar las entradas? No, simplemente me interesa ir a ver qué onda. Entonces siento que este fear of missing out o este miedo del fin del mundo que tenemos todos desde hace unos años a la fecha hace que el consumo se vuelva masivo y eso no se vea reflejado en la calidad del arte que estamos yendo a ver, a escuchar, a sentir. Por supuesto que la era de TikTok tiene mucho que ver con que las canciones ahora duren menos de 2 minutos y medio o 2 minutos y medio como muchísimo. Acá, por ejemplo, tengo una información que es súper interesante y es esta. El intervalo de atención de los oyentes se ha reducido drásticamente de 12 segundos en los años 90 a apenas 5 segundos en la era de TikTok. Esto lo podemos ver reflejado en el contenido, lo podemos ver reflejado en mis videos, por ejemplo. Yo trato como de salirme un poco de esa norma, porque a mí me cuesta mucho hacer videos de 1 minuto hablando de todo lo que quiero hablar. Entonces, termino resignando un poco visualizaciones por hacer videos más largos que inviten un poco a la reflexión, que es un poco lo que a mí me gusta ver también. O sea, cada uno se va manejando como puede. Pero la realidad es que es cierto, si los 5 primeros segundos de un video de TikTok, que es un poco lo que domina el mundo audiovisual a día de hoy, no te convencen, saltaste al siguiente, y saltaste al siguiente, y saltaste al siguiente. Y eso hace que las canciones, y es un poco la pérdida de calidad y la búsqueda de ajustarse a un algoritmo en una canción, en lugar de que el algoritmo se ajuste a la canción. Espero no estar mezclando mucho los conceptos y que se esté entendiendo un poco todo. Una de las cosas que se ve mucho en los últimos 2 años de canciones mainstream, en las canciones más populares, en las que se han hecho más virales, es que buscan un momento de la canción que pueda meterse en un trend de TikTok. Sí, en una tendencia de TikTok, en un bailecito de TikTok. Entonces, la canción termina girando en torno a ese pequeño momento que se va a hacer viral en TikTok
para que luego se redirijan las escuchas, las vistas y demás a YouTube, a Spotify y a los otros lugares donde se monetiza muy bien ese contenido. Entonces se termina creando un producto basado en el algoritmo, basado en qué me va a dar más viralidad, que pensando realmente en un proceso artístico y terminando haciendo una canción que realmente va a terminarle llegando a los espectadores, a las personas que la consumen. El caso particular que quiero agarrar es el de Rosalía. Se le achaca mucho a Rosalía que tarda muchísimo en hacer sus discos. Pero en realidad, Rosalía tarda mucho en hacer sus discos o nosotros estamos acostumbrados a que nuestros artistas saquen canciones cada 2 semanas. Y esas canciones sean todas muy parecidas la una a la otra. A mí lo que me gusta particularmente de Rosalía es que si bien es una artista joven, es una artista que es muy consciente de su proceso creativo. Porque yo lo puedo entender en artistas como Lady Gaga, que se hicieron famosas o que pegaron viralidad en la época de los 2000, ¿sí? En donde el proceso creativo era otro y se respetaba mucho más los tiempos del artista. Pero una Rosalía que se hizo muy muy viral en la época de los 2000, vamos a poner de 2015 para adelante, para no poner una fecha exacta, me resulta bastante admirable que no se deje arrastrar por esta velocidad que impone la industria musical, sino que ella marque los ritmos de su proceso, de su contenido, de su música a la industria musical, sin importarle si eso le genera o no ansiedad al público. Vivimos en una época en la que todo genera ansiedad, y lo digo porque lo vivo en carne propia, digo, a mí también todo me genera ansiedad, pero también siento, te acabo de pegar un terrible golpe a la mesa, también siento que, o por lo menos es algo también bastante personal, estamos llegando a un punto, y lo veo en creadores de contenido que consumo, lo veo en artistas, este año se está viendo algo, estoy sintiendo algo, estoy sintiendo un cambio. Quiero saber si ustedes lo están sintiendo también. Eso sí que me gustaría que me lo dejaran en comentarios, porque se terminan generando debates súper interesantes en los comentarios. Estoy sintiendo un cambio, estoy sintiendo una necesidad de una búsqueda más profunda. ¿Y a qué me refiero con esto sin volverme una snob? Venimos de muchos años de solamente hablar de en las canciones, o de escuchar en las canciones, yo soy la más mala o el más malo, yo tengo mucha plata y vos no, y tener mucha plata me hace mejor que vos. No, venimos de muchos años escuchando esto. Entonces, siento que llegó un punto, y hablándolo con algunas personas que conozco, estamos en un punto del mundo en el que estamos necesitando hacer una búsqueda un poco más profunda. ¿Tiene que ver con un cambio generacional? Posiblemente. Yo ya estoy pasada del cambio generacional porque estoy más cerca de los 40 que de los 30. Sin embargo, sí que también siento la necesidad de hacer una búsqueda más profunda en mi contenido particularmente, por ejemplo, de hacer videos en donde nos podamos sentar un rato, parar la moto, tomarte un mate o un café y prestarle full atención a lo que te estoy diciendo ahora, por ejemplo, y reflexionar, tener un momento del día en donde no estemos corriendo atrás de algo, sino sentados con nosotros mismos, reflexionando. Y siento que esa búsqueda se está expandiendo en la música, se está expandiendo en la literatura, en las películas y en todo proceso cultural que estemos viendo. En donde nos habíamos subido a un tren de la rapidez y de que cuanto más rápido mejor. Y de que yo me acuerdo que, mira, siento que estoy un poco divagando ya a esta altura, pero yo me acuerdo que cuando salía una canción, hace 2 años atrás, aunque saliera a la 1 de la mañana, chicos, estaba ahí esperando que saliera la canción y casi que ni la escuchaba porque la tenía que reaccionar en ese momento. Entonces no terminaba escuchando la canción porque durante una reacción uno escucha pero no escucha. Entonces pasaba esto, todo tenía que ser ya mismo, ahora, porque si no se pierde algo y me vuelvo loca. Bueno, creo que estamos en un momento en una necesidad de cuestionarnos esto y empezar a crear espacios en donde podamos estar tranquilos disfrutando de los consumos culturales, que son los que al final del día nos hacen desarrollar nuestro cerebro, nos hacen abrir la mente a nuevas cosas y nos permiten volar un poquito en un mundo que está muy bajado a tierra en este momento. ¿Ustedes pensaban que esta era la conclusión final? No, voy a seguir. Me parece interesante, y acá voy a dejarles algunos testimonios de artistas que han hablado sobre esto. Ya hablamos de Rosalía en su momento, hablamos de Lola Índigo hace un ratito más atrás, pero hubo artistas, por ejemplo, como Bad Bunny, que habló en una entrevista sobre cómo siente la
presión de la competencia diaria, sobre todo lo que tiene que ver con la música urbana. La música urbana se volvió ultra competitiva, todos tenían que estar sacando canciones al segundo, cada canción tiene menos sentido que la anterior, y eso hace que, si bien ya la industria urbana es una industria bastante castigada por sus letras, por su estilo de composición, por su forma de música, o sea, por lo que la música representa particularmente en este estilo, no le permite al artista, y creo que principalmente, y yo sé que acaba de venir mucho hater de Benito, pero creo que principalmente Bad Bunny es un gran ejemplo de que este año decidió parar la moto y decidió pensar qué es lo que quería realmente transmitir en su música. Y eso se ve reflejado en Debí tirar más fotos, que es un álbum que atrajo tanto a fans de Bad Bunny como a gente que no es fan de Bad Bunny, mi caso particularmente, pero que le puedo admirar un álbum en donde se metió para adentro y decidió rebuscar qué es lo que quería decir. Y terminó habiendo sacado un álbum con un mensaje interesante, importante y necesario. Hay otros casos, uno de los casos que también conozco mucho es el de Billie Eilish, que lucha mucho con esto de la viralidad y de lo que ella realmente quiere transmitir y de cómo la velocidad de la industria de la música la va empujando hacia lugares que no le interesan, ¿sí? O como por ejemplo termina llorando en el final de, si no me recuerdo mal, son los Grammys, porque su álbum, el anterior, es un álbum espectacular, hermoso realmente, y no ganó ningún premio Grammy. Y eso le termina generando una frustración, porque si no ganas ningún premio, o no sos súper viral, o no tenés 20 millones de visualizaciones, no sos nadie, no existís. Y es un concepto súper errado con lo que hay personas que han crecido, ¿se entiende? Y un poco culpa es de la generación anterior, es decir, la nuestra. Y acá pasamos a uno de los puntos finales que tiene que ver con el algoritmo. Sí. El algoritmo es como una especie de cosa mágica que no sabemos bien qué es. Hay gente que sabe que sí sabe bien qué es, pero no sabemos bien qué es, pero todo pasa por el algoritmo. Vamos a resumirlo en que es un sistema que hace que cuando consumís alguna red social, ya sea YouTube, TikTok o la que se te ocurra, el algoritmo va aprendiendo qué es lo que te gusta en base, es un poco raro cómo lo aprende igual, en base a lo que te quedás mirando. Vos te podés quedar mirando igual algo que no te interesa tanto pero que te llamó la atención en ese momento, o sea que hay ahí como fallos, pero se aprende a través de lo que vos vas mirando y te va mostrando cada vez más cosas que cree que te pueden llegar a gustar. Esto pasa con la música también, entonces al final te terminás metiendo en un nicho en el cual no conoces más música que la que el algoritmo te quiere mostrar, ¿sí? Y eso se termina convirtiendo en una especie de una pérdida de libre albedrío total. Aunque vos crees que estás eligiendo la música que estás escuchando, en realidad no estás eligiendo nada y la está eligiendo un sistema mágico que está en internet, básicamente. Eso hace que los artistas empiecen a tratar de competir en distintos ámbitos para poder llegarle a la mayor cantidad de personas posibles y pasar ese filtro del algoritmo. Y termina generando canciones que al final no le gustan a nadie, porque cuando querés abarcar mucho, terminas no gustando nada. Pasa un poco eso. Ahora, el beneficio del algoritmo es esto que les decía anteriormente, el beneficio para la discográfica, no para el artista, ni para el proceso creativo. El beneficio para la discográfica del algoritmo es empezar a comprender cómo funciona, generar un gancho, un hook, como le dicen, que esto funciona para la creación de contenido y también funciona para la música, en el cual hay un fragmento muy corto de tu canción que se va a volver viral en TikTok y eso va a hacer que toda la gente que escuchó ese fragmento quiera escuchar, o uno supone que quiere escuchar, el resto de la canción y de esa manera se va a las plataformas en donde está el resto de la canción. Eso hace que la calidad de la música baje muchísimo porque solamente se está pensando en 5 segundos de una canción de 2 minutos y medio. Y se está pensando en cómo caerle bien al algoritmo, cómo gustarle al algoritmo, y se pierde todo lo que tiene que ver con el proceso creativo, que es hacer música para uno mismo o que cuente algo que querés transmitir. Entonces terminamos teniendo canciones que se parecen mucho entre sí. No me quiero repetir porque sé que es algo que dije anteriormente, pero es así. Y como conclusión, esto nos ha educado estos últimos años para valorar al artista que saca música a destajo, sin parar cada 2 semanas, y repudiar al artista que se toma más tiempo para tener un proceso creativo real. ¿Sí? Si bien después los resultados se pueden ver. Ahora, ¿qué pasa?
Si el artista que hace este proceso creativo real deja de estar demasiado tiempo expuesto, deja de estar demasiado tiempo en la palestra, deja de estar de moda. Y eso quiere decir que cuando lance su música va a ser mucho más difícil que se vuelva viral y que de esa manera la gente lo consuma de manera masiva. Entonces al final termina siendo un círculo vicioso que empuja al artista constantemente a dejar de lado su proceso creativo para crear canciones como si fueran combos de McDonald's. Y a nosotros nos termina dejando con esta sensación de que no estamos consumiendo nada. Y si yo les pregunto qué canción era viral hace un mes atrás, ustedes no tienen la más puta idea. Y yo tampoco, ¿eh? O sea, yo tampoco. Entonces, mi pregunta final, y acá los voy a dejar pensando, es ¿qué valoramos más como oyentes y como creadores? ¿La cantidad vertiginosa de contenido, de música que va saliendo o la calidad atemporal que requiere tiempo y dedicación? Estas canciones, como por ejemplo canciones de otra época que no tenía internet, que pueden ser las canciones de Queen, pueden ser las canciones de Serú Girán, pueden ser las canciones de Robe en su país, pueden ser o sea, estoy hablando de artistas que son pre-internet y que todavía se mantienen vigentes y que son canciones que aún a día de hoy se reversionan y se reversionan porque tienen una calidad, tienen un trabajo detrás, tienen una idea de atemporalidad que permite que sean eternas o que sean duraderas en el tiempo. Espero que esto los haya ayudado a reflexionar. A mí es un video que tenía muchas ganas de hacer. Me pone muy feliz poder hacerlo realmente y poder compartir con ustedes estas reflexiones que hace rato que vienen viajando por mi cabeza y necesitan ver la luz y ser compartidas. Voy a estar esperando sus reflexiones y sus comentarios en la cajita de comentarios. No se olviden, porque acá YouTube no se acuerda, pero no se olviden de tocar la campanita de los videos para así YouTube les avisa cuando subo un nuevo video, porque no está avisando muy bien. Y por supuesto, si les gusta este canal, si les gusta este contenido, no se olviden de suscribirse tocando el botón de suscribirse acá abajo. Y por si no lo dije, que lo dije recién, pero ya saben, toca la campanita para no perderse nada. Les mando un beso gigante y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.